Buenos días, soy Ivette Guadalupe Pérez Miranda de la extensión TEAPA de la licenciatura de Criminología y Criminalística. A continuación, mis compañeros y yo les vamos a exponer sobre el manual para los administradores penitenciarios. A continuación, les voy a hablar del primer capítulo que nos habla el manual. Este capítulo nos habla de la identificación de desafíos actuales, que este capítulo tiene como la finalidad incentivar a los participantes a identificar los muchos desafíos que enfrentan como administradores de centros penitenciarios en la administración de una prisión. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el primer capítulo? Es que los participantes identifiquen los principales desafíos actualmente con la administración de su prisión. E igual, otro objetivo es que los participantes identifiquen cualquier desafío adicional que puedan anticipar mientras que intentan hacer que la institución cumpla con las normas y los estándares internacionales. Otro objetivo es que los participantes identifiquen algunas de las carencias y déficits básicos del sistema penitenciario. Por último objetivo es que los participantes compararan su propia experiencia con las de otros participantes. ¿De qué nos habla el capítulo 1? Más que nada, el capítulo 1 los invita a considerar los problemas diarios que se encuentran en los centros penitenciarios. Estos igual los deben de anticipar, dichos problemas los deben de anticipar para que estas instituciones cumplan con los estándares y las normas internacionales y sobre todo los derechos humanos. Más que nada, este capítulo consiste en que los participantes tengan una lluvia de ideas para verbalizar todos los problemas que se encuentran en los centros penitenciarios y más que nada deben de saber trabajar en equipo. El capítulo 2 nos habla del liderazgo efectivo. Este se enfoca más en cómo los administradores penitenciarios pueden convertirse en administradores y líderes efectivos y cómo pueden crear un cambio dentro de su propia institución. Trata acerca de los mismos administradores y sus propias habilidades y sobre todo varios aspectos personales de liderazgo y la amplia gama de competencias que los buenos administradores deben de tener o esforzarse para alcanzar. El propósito de este es comprender las características de los buenos líderes y que jueguen un rol al crear un cambio de organización dentro del escenario penitenciario. En este capítulo los objetivos que tiene es que comprendan cómo algunos factores, tanto culturales, sociales, pueden imponer un enfoque específico al liderazgo. Uno que puede ser más adecuado de acuerdo a las circunstancias que prevalecen a su servicio penitenciario. El otro es comprender la necesidad de construir algunas capacidades de liderazgo alrededor de ellos y construir más que nada un equipo de liderazgo. El tercero nos habla de comprender la importancia de los grupos operativos y los grupos de trabajo y cómo pueden empoderarse estratégicamente para realizar ciertas reformas. El capítulo 2 lo que nos da a entender es que realmente se necesita un liderazgo para poder sobrellevar las reformas penitenciarias. Los administradores penitenciarios deben de estar conscientes de todos los estándares sobre todo de los derechos humanos y como se pueden ver la implementación en la legislación. El capítulo 13 que nos habla de los derechos humanos, los estándares internacionales y una nueva gestación de prisiones. En este capítulo los participantes deben conocer y aprender que los estándares y las normas internacionales son directamente relevantes para la administración efectiva de prisiones. Los estándares y normas internacionales están relacionadas con el encarcelamiento, las prisiones y las personas privadas de su libertad y los oficiales de prisión. Estos están basados en un grupo de derechos humanos universales y fundamentales que están consagrados en el derecho internacional. ¿De qué nos habla el capítulo 3? Como sabemos,
todos nosotros como seres humanos tenemos derecho. Entonces, una de las responsabilidades de los gobiernos es defender dichos derechos y que no sean violados. Esto implica a que los gobiernos se aseguren que los departamentos y las agencias gubernamentales, al realizar algún trabajo, estén conscientes de estos derechos para que estos derechos no sean violados. También, como sabemos, una persona privada de su libertad tiene los mismos derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Simplemente que él, pues como está privado de la libertad, no va a poder disfrutar por un tiempo mientras que cumple su condena, no va a poder disfrutar de su libertad. Pero sin embargo, tiene que ser respetados todos sus derechos. A continuación les voy a explicar el capítulo 4. ¿De qué nos habla este capítulo? Nos habla de la importancia del marco legal, las políticas y las regulaciones. Este capítulo, el propósito de él es destacar la importancia del marco legal y de las políticas que deben guiar las operaciones de las prisiones. Los administradores penitenciarios frecuentemente se encuentran trabajando dentro de un marco legislativo desactualizado y anticuado que dificulta la reforma penitenciaria. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Como primero tenemos revisar el marco legislativo del país y sobre todo considerar si cumple generalmente con los estándares y normas internacionales. El otro sería comprender la importancia de políticas y regulaciones en la gobernanza de las prisiones y su administración efectiva. Como último tendríamos que comprender algunos de los principios básicos involucrados en el desarrollo de las políticas y las regulaciones penitenciarias y su implementación. ¿Qué nos habla el capítulo 4? El capítulo 4 nos habla del marco legislativo que puede estar en contradicción con la ley o con los derechos humanos y contra los estándares internacionales. Este también nos habla de que a veces las administraciones penitenciarias se encuentran operando dentro de un vacío legal. Sería todo de mi parte. A continuación les dejo con mis compañeros. Bueno, pues a mí me tocó lo que es el capítulo 5, que lleva por título la gestión y rendición de cuentas. Pues en este capítulo se nos habla sobre la importancia con la que se tiene que liderar las administraciones penitenciarias, y para que se lleve a cabo esta buena administración se deben de tomar en cuenta distintas gestiones, como por ejemplo una de ellas es la gestión de los recursos humanos. En esta gestión es muy importante porque aquí se necesita que las personas que posean pues ciertos rangos tengan un buen rendimiento y alcancen sus objetivos dentro de la función laboral que estén desempeñando. Otra gestión que se encuentra aquí es la gestión de recursos financieros. Esta también es de suma importancia porque aquí se toman en cuenta las prácticas del presupuesto con el que cuentan las instituciones penitenciarias. Además, porque también va a incluir la contabilidad para tener lo que es un conteo de gastos y así se eviten el desvío de recursos o la corrupción. Otra gestión es la gestión de las instalaciones. Igual es importante, pues ya que esta es la encargada de que se le brinde pues los servicios necesarios de mantenimiento a las instalaciones penitenciarias. Otra es la gestión de la seguridad. En esta, pues aquí lo que se busca es implementar las medidas o buscar medidas para, ya sea para prevenir o para controlar los disturbios que se den dentro de lo que es las instalaciones penitenciarias. También se encuentran otras gestiones, como por ejemplo lo que es la administración de adquisiciones, y es que esta es la encargada de adquirir y además la que suministra los materiales o artículos esenciales para que pues se puedan brindar a los reos. Otra
gestiones que podemos encontrar también es la gestión del proceso disciplinario, la gestión de la población reclusa, en satisfacer las necesidades básicas de los infractores y la administración de la información. Además, para que estas gestiones puedan llevarse a cabo se necesitan de ciertos componentes básicos, tales como por ejemplo se debe de organizar la prisión de manera funcional para que así se pueda facilitar el desarrollo y las tareas que son especializadas. Delinear una estructura eficaz de informes. También se necesita garantizar una delegación efectiva de autoridad. Se necesita una planificación estratégica, un establecimiento de sistemas eficaces, un monitoreo del rendimiento y también se necesita establecer una estructura efectiva de rendición de cuentas. Luego se necesitan de ciertos componentes básicos, tales como por ejemplo se debe de organizar la prisión de manera funcional para que así se pueda facilitar el desarrollo y las tareas que son especializadas. Delinear una estructura eficaz de informes. También se necesita garantizar una delegación efectiva de autoridad. Se necesita una planificación estratégica, un establecimiento de sistemas eficaces, un monitoreo del rendimiento y también se necesita establecer una estructura efectiva de rendición de cuentas. Bueno, el siguiente capítulo es el capítulo 6, aquí que lleva por tema gestión de recursos humanos y financieros. En este capítulo se nos habla acerca de que es importante que hayan suficientes recursos humanos y financieros, además de que se usen de manera eficaz siempre y cuando sea necesario para cumplir con las prioridades de las instituciones penitenciarias. Se dice que ya sea en el nivel de servicio penitenciario de cada prisión, en cada sistema penitenciario pues tiene que haber una gestión de recursos humanos y financieros, porque ambos son apoyados por unidades administrativas competentes, bien organizadas y que estén bien dotadas de personal. Para que haya una buena administración de los recursos humanos y de los recursos financieros, se tiene que tomar en cuenta distintos aspectos como lo son el reclutamiento, que pues en lo que va a implicar es que se contraten a personas capacitadas que cuenten con las habilidades y conocimientos de acuerdo al puesto de trabajo que estos soliciten. Otro es la definición y descripción del trabajo. Pues aquí se tiene que especificar las diferentes posiciones que se van a desarrollar y también esto se da a conocer mediante los contratos. Otra es la capacitación y desarrollo del personal. Aquí es necesario que se brinden las capacitaciones para que el personal de trabajo pueda desarrollar aptitudes y habilidades que le ayuden personalmente. En cuanto a otro es la retención. Aquí el funcionario tiene que estar satisfecho con el rol o puesto que está desempeñando. El siguiente capítulo es el capítulo 7, que es la gestión de instalaciones físicas. Este capítulo está más enfocado en lo que es la administración de las instalaciones físicas y el espacio en donde se va a desarrollar la persona privada de la libertad. En esta pues se tiene que garantizar que cumplan con las normas y estándares internacionales aplicables. Como por ejemplo es que los inodoros y áreas de lavado pues se encuentren en un estado bueno y en condiciones de higiene que le permitan a la persona que pues que su persona se mantenga en un aspecto aseado también.
Entre las reglas que se mencionaba anteriormente, pues podemos encontrar que pues es la separación por las categorías. Aquí a la persona que se priva de la libertad pues se debe separar de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo y al motivo por el cual ha sido detenido. Ya que pues algunas veces los jóvenes no son separados de los adultos o los mezclan con otros reos que tienen diferentes antecedentes y motivos de detención. Otra de estas reglas son los locales destinados a los reclusos. Y aquí pues se nos da una breve descripción de en qué estado deberían de permanecer los locales, como por ejemplo que se menciona cómo deben ser sus ventas en caso de que se encuentren trabajando. También en qué condiciones sanitarias deberían estar las instalaciones. Otra cosa muy importante también que es de mencionar es la problemática en la que se encuentran las prisiones, ya que no todas las prisiones de todos los países cuentan con acceso a servicios médicos, y esto provoca que enfermedades como el VIH, el SIDA y la hepatitis sean transmitidas entre los propios reclusos y entre el personal que trabaja dentro de las instituciones penitenciarias. El siguiente capítulo es el 8. Aquí es importante satisfacer las necesidades básicas de las personas privadas de la libertad. Pues en este capítulo pues se nos habla acerca de la importancia que esto conlleva y que cuente de acuerdo a las normas y estándares internacionales, ya que las condiciones de vida en las que se encuentre el reo o la persona privada de la libertad pues va a influir mucho con lo que es su autoestima y la dignidad de la persona. También en última instancia pues se dice que esto influye en la posibilidad de que la persona pueda reintegrarse más adelante con éxito a la sociedad. Es muy importante sustentar las necesidades básicas de estas personas, puesto que en ellas están los locales destinados a los reclusos. Es importante que pues estos tengan una buena higiene personal y que se les faciliten los medios para el cuidado de su cabello, para que tengan un aspecto modesto, y además se les brinde lo que son los artículos necesarios o de primera necesidad para su higiene personal. También tienen que disponer de ropas de cama y pues se debe de brindar alimentación de buena calidad a determinadas horas, y lo más importante es que tienen que contar con acceso a los servicios médicos que ya había mencionado anteriormente. En algunos países no se da el acceso a los servicios médicos, y como ya mencioné en el capítulo anterior, pues estos, al no tener acceso a este servicio, pues entre ellos se contagian de enfermedades, y no solo entre ellos, sino que también pasan a las personas que laboran dentro de la institución. Y esto pues no solo se debe a que no haya acceso a los servicios médicos, sino que también se debe a la sobrepoblación. Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo García Jiménez. El día de hoy les voy a presentar algunos temas que vienen en el manual para administradores penitenciarios. Bueno, como primer tema tenemos el capítulo 9, que son personas privadas de su libertad en especial situación de vulnerabilidad. Dentro de la cárcel se encuentran grupos que van a tener un trato discriminatorio y por ende van a requerir atenciones y cuidados especiales para poder evadir dicho abuso. Debido a que son grupos vulnerables, pueden ser víctimas de otras personas que se encuentran privadas de su libertad o de los mismos guardias, y pues van a requerir un alojamiento particular y una atención especial para un trato diferente. Existen reglas
y que van a regular este capítulo, que son las reglas mínimas para el tratamiento de personas privadas de su libertad, como bien está en la diapositiva. La primera sería la regla número 8, que va a ser la separación por categorías. Nos dice que las personas que se encuentran recluidas van a estar alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de un centro penitenciario, según su sexo, la edad, sus antecedentes y los motivos por los cuales fue detenido. También nos habla de los servicios médicos, que deben de haber un servicio médico para que las mujeres que están dentro de un centro penitenciario puedan ser tratadas cuando estén embarazadas. También nos habla de los reclusos alienados y enfermos mentales. Pues los alienados, como vendrían siendo, son personas que no están en su realidad o son personas que se encuentran con una enfermedad mental. Dicen que no pueden ser recluidos en prisiones y que se van a tomar disposiciones para poder trasladarlos a un posible establecimiento para enfermos mentales. Pero como sabemos, existen estas normas, pero la realidad es otra. Bueno, en los problemas y desafíos tenemos a las mujeres privadas de su libertad. Hay muchas mujeres privadas de su libertad alrededor del mundo, pero son mucho menos que los hombres. Y pues van a estar privadas porque cometieron delitos, como pueden ser transportar drogas obligadamente. Bueno, debido a que no hay un gran número de centros penitenciarios para mujeres, algunas veces ellas son llevadas a centros penitenciarios para hombres, pero esto es muy problemático. ¿Por qué? Porque su seguridad no es buena. Y pues más que nada corren un gran peligro. ¿Por qué? Porque pueden ser abusadas dentro de la cárcel por el personal penitenciario para que ellas puedan tener una mejor vida adentro. Y pues las mínimas van a tratar de que la participación de los hombres en un centro penitenciario para mujeres no exista, pero a veces no se aplica porque el personal femenil es mucho menos que el de los hombres. Bueno, tenemos también las personas condenadas de su libertad a cadena perpetua. Nos dicen que son peligrosos. ¿Por qué razón? Porque son las personas que más van a querer escapar, ya que no tienen un tiempo de salida. Y pues también nos dice que en algunos casos estas mismas personas que van a estar condenadas tienen un mayor riesgo de cometer suicidio. Por eso, los que trabajan en los centros penitenciarios tienen que tener una capacitación para poder reconocer si esa persona se va a suicidar o no. Tenemos también a las personas privadas de su libertad con enfermedades mentales. Dice que desafortunadamente muchas personas que tienen enfermedades mentales son acusadas de cometer delitos o ellas no cometieron los delitos o sí los cometieron, pero se dice que son mucho más las personas con enfermedades que no han cometido delitos y se encuentran dentro de los reclusorios. También nos dice que las prisiones pues no son el mejor o la mejor instalación para esas personas. Por eso se les tiene que transportar a un centro de especialidad para ellos. Bueno, también nos habla sobre las personas privadas de la libertad condenadas a muerte. Más que nada, en esta parte, sabemos que la abolición de la pena de muerte ya en muchos países no existe. No existe la pena de muerte. Pero en otros países, como en Estados Unidos, aún la siguen teniendo. Nos dice que esas personas pues deben de tener un trato mejor, ya que pues va a ser su última comida, ya no van a poder pensar si van a poder ver a su familia o etcétera. Por eso necesitan una mejor instancia en ese momento. Los adultos mayores privados de su libertad. Pues sabemos que algunas penas son muy largas y sobre eso, pues muchas personas se van a envejecer estando en la cárcel. Por eso debe de haber la posibilidad de
de crear adaptaciones especiales para hacerle frente a los problemas que tienen los reclusos cuando están o tienen una mayor o una edad avanzada. También nos habla sobre las personas privadas de su libertad extranjeras. Ok, ¿por qué son vulnerables? ¿Por qué razón? Porque no hablan nuestro idioma, tienen diferentes culturas y debido a eso pueden ser maltratadas dentro de un centro penitenciario. Estas personas no tienen una buena reinserción. ¿Por qué razón? Porque no pueden ver a su familia, no se comunican con ellos y por eso mismo tienen ansiedad y desesperación. Nos dice el manual que debe de haber sistemas que vayan a garantizar que esa persona pueda ver a su familia, que se creen embajadas para que las personas o sus familiares de él puedan visitarlo y puedan tener una buena reinserción social. El segundo tema vendría siendo niños, niñas y jóvenes en prisión. Pues la palabra joven se define como una persona menor de 18 años. El mensaje que nos trae el capítulo es que el encarcelamiento de los niños jóvenes debe evitarse siempre que sea posible. Entre más joven es una persona, energéticamente debe ser evitado que esa persona sea encarcelada. También nos dice que la cárcel no es la mejor opción para ellos, porque cuando salen aprenden cosas nuevas y pues no tienen una buena reinserción. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Al contrario, ellos lo que deben de hacer es tenerlos, pues, o evitar que vayan a una cárcel o que paguen con trabajo comunitario, más que nada. Eso es lo que nos habla el libro. También se va a regir por estándares y normas internacionales, como lo son la Convención de los Derechos del Niño y pues las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de su libertad. En el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño dice que ningún niño va a ser sometido a tortura ni a tratos crueles, ni inhumanos o degradantes. También nos habla en las reglas de las Naciones Unidas, en su artículo 1, que el sistema de justicia de menores va a garantizar que se les respeten sus derechos humanos a ellos para fomentar un bienestar físico y mental. Pero como sabemos, también esto va a traer problemas y muchos desafíos. Por ejemplo, construir un sistema de justicia que pueda o sea, un sistema de justicia juvenil va a ser muy costoso y por ende no lo van a poder pagar ningún tipo de gobierno. También nos dice que si los jóvenes o niños son encarcelados en una institución, si está lejos de su casa, va a ser muy malo. Al contrario, estos deben de ser encarcelados en un lugar que se encuentre cerca de donde ellos viven para que sus padres puedan tener una buena comunicación con él, ya que los lazos familiares son muy importantes para el tratamiento. El capítulo 11, que tiene como título la administración de la población penitenciaria. Ok, bueno, nos dice que los administradores penitenciarios requieren una buena información sobre su población penitenciaria a fin de poder gestionar eficazmente la población privada de su libertad. También nos dice que la información debe ser precisa para que permita una toma de decisiones en materia de seguridad, suministro de alimentos y requisitos de transporte para ello. Bueno, también se va a regir por estándares y normas internacionales. Los estándares y normas internacionales nos dicen las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Por ejemplo, en su artículo 7, que habla sobre el registro, que dice que donde haya sitio de personas sentenciadas se debe de llevar un registro donde se indique la identidad, los motivos de la detención y pues la autoridad que dispuso de esa persona. También de las reglas 67 a 69 de las reglas mínimas, nos dice que deben de ser clasificados por los tipos de delitos que haya cometido. Pero también van a tener problemas y desafíos. ¿Por qué razón? Porque, bueno,
algunas veces se pierde el papeleo o así, y eso afecta más que nada a la persona condenada. Nos habla sobre la admisión, perdón, y clasificación de personas privadas de su libertad. Pues al momento de que ellas ingresan, pues deben de ser tratadas humanitariamente y con dignidad, y pues las autoridades penitenciarias van a tener que verificar si su detención ahora sí que fue respetando sus derechos, si fue en orden y efectivamente. La clasificación puede ser descrita como el proceso de colocación del privado de libertad en la prisión más apropiada o la selección de una prisión adecuada para atender los problemas ya sea de salud, de seguridad y de protección que esa persona tenga. También nos habla sobre un registro y manejo de expediente. Pues creo que esto es lo más importante, ya que son vitales para que los centros penitenciarios sepan o tengan idea de quiénes están dentro de esos centros penitenciarios. Un registro de prisión debe de contener las siguientes partes, como lo son los detalles del privado de la libertad, que son su nombre, fecha de nacimiento, sexo, características, dirección, nacionalidad y qué idioma habla. También pues debe de decir la autoridad legal que determina el encarcelamiento, su fecha de ingreso, la fecha en la que va a ser liberado, los detalles familiares, si tiene problemas familiares o así, o si tiene algunos antecedentes de su familia, si viene de familia peligrosa y así. También se debe tener una lista de pertenencias, por ejemplo, qué le encontraron o qué traía consigo antes de que los detuvieran, las firmas de todos los que participaron en su detención o más que nada de los que completaron formularios para confirmar de que ella, pues, a ella se le haya respetado sus derechos humanos. También se le debe de poner un historial médico. Por últimamente debe de tener información sobre particulares importantes como, por ejemplo, si perteneció a una banda o así, porque eso no debe de ser, o bueno, más que nada para que ellas no se encuentren alojados en una misma celda. Ya como último tema tenemos el 12, que tiene por nombre seguridad y protección, control y disciplina dentro de las prisiones. Bueno, en este capítulo va a tratar de garantizar la seguridad y el orden dentro de una prisión a través de medidas de control y disciplina. En términos generales, estas medidas de seguridad van a referirse a las acciones que las autoridades van a tomar para que estas personas pues no puedan hacer su revoltillo, por así decirlo, dentro de las cárceles y pues se pueda mantener a raya. Pues también para esto van a existir normas internacionales que van a regular el uso de la fuerza. Pues más que nada, el capítulo nos dice que las normas que regulan van a ser las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bueno, ejemplos sobre algunos artículos que nos hablan es de las reglas mínimas vendrá siendo el 27, que nos dice que el orden y las disciplinas se mantendrán con firmeza, sin imponer restricciones de las necesarias para mantener el orden dentro de un centro penitenciario. También nos habla del artículo 28, que nos dice que ningún recluso podrá desempeñar servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria. Bueno, nos habla también de otro artículo importante que vendría siendo el 30, que dice que un recluso solo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones o de la ley o del reglamento que haya dentro del centro penitenciario.
Y pues nunca tiene que serlo o nunca podrá ser castigado por dos veces por una misma infracción que haya cometido. Por ejemplo, que cometió algún revoltillo dentro de la cárcel, ya lo castigaron, ya no puede volver a ser castigado por ese mismo revoltillo que hizo. A eso se refiere. Sobre los principios básicos del empleo de la fuerza y las armas de fuego, nos hablan de que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley van a adoptar y aplicarán normas reglamentarias sobre el empleo de armas de fuego o de la misma fuerza contra las personas que se encuentran dentro de un centro penitenciario. También nos habla sobre la vigilancia de las personas bajo custodia o detenidas. En su regla 15 nos dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en sus relaciones con las personas bajo custodia no deben de emplear la fuerza salvo a que sea estrictamente necesario. En esta parte vendrían siendo los motines dentro de una prisión. Y también nos dice en el artículo 16 que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en sus relaciones con las personas que se encuentran bajo custodia o detenidas no podrán emplear armas de fuego, salvo en defensa propia, a menos que la vida de los funcionarios esté en peligro. Bueno, tenemos problemas y desafíos. Creo que más que nada el reto más grande de un centro penitenciario va a ser la indisciplina, corregir esa parte de la indisciplina, de una manera en que se le respete o hay una seguridad para las personas que se encuentran privadas de su libertad. Al día de hoy se conoce que generalmente para poder tener una buena convivencia dentro de un centro penitenciario, los trabajadores del centro penitenciario deben de tener una buena relación con las personas que se encuentran recluidas. Nos dice también que el aislamiento o el castigo de aislamiento solamente se podrá utilizar como medidas de corto plazo para las personas privadas de su libertad de alto riesgo y seguridad. Pues va ahora sí de que se debe mantener una evaluación constante para determinar la cantidad de tiempo que esa persona va a estar dentro de un aislamiento solitario. También nos habla sobre el uso de restricciones físicas, pues como lo son las esposas, cadenas, grilletes y todo eso. Dice que eso solamente las esposas se podrán utilizar cuando se transporte un reo de un centro penitenciario a otro y exista riesgo de fuga. También nos dice que el mal castigo por un comportamiento nunca debe de incluirse palizas, ni castigo corporal, ni nada que afecte a la integridad de la persona que se encuentra detenido. También por último, nos habla sobre las revisiones de las celdas. Ok, sí, las personas deben de revisar, o los trabajadores de los centros penitenciarios tienen la obligación de revisar. ¿Para qué? Para poder asegurar de que, que los reos no tengan armas, ni nada que puedan dañar a otras personas dentro del centro penitenciario. Pero estas dichas revisiones se van a hacer respetando pertenencias personales, no porque le estás revisando y ves algo que te gusta o ves algo del trabajador que le gusta, se lo va a traer solamente porque le gustó. No, se le debe de respetar ese derecho, más que nada. Y pues esto sería todo de mi parte, muchas gracias. A mí me tocó exponer del capítulo 13 al 16. El primer capítulo tiene como título Mecanismos de excarcelaciones anticipadas. Este capítulo más que nada trata o habla acerca de cómo la mayoría de los países existen diferentes medios en los cuales las personas que se encuentran privadas de su libertad pueden ser liberadas antes. Obviamente esto siendo antes de que cumplan su condena. Siendo más que nada estos pequeños labores, ya sea la comunidad
o programas en el que existan libertad anticipada. Esto con el objetivo más que nada de reducir el uso de la prisión y finalmente facilitar el regreso de los reos a la libertad y integrarse a la sociedad y su reintegración social sea exitosa. De igual forma, estos se encuentran en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, en donde se establece que es muy conveniente que antes de terminar una ejecución o pena se adopten medios para asegurar más que nada que el recluso no vuelva a delinquir y se vuelva a redactar socialmente a una comunidad. El siguiente capítulo tiene como título Las alternativas a la reclusión. En esta nos dice que un castigo por un delito sería la privación de su libertad. Porque bien, ya que la reclusión sirve para mantener a las personas sospechosas de haber cometido algún delito bajo un control seguro, antes de que un tribunal dicte su culpabilidad o su inocencia. Por obvias razones, esto hace que no cometan algún delito más grave mientras están en la cárcel y así orientándolos a rehabilitarlos y enseñarles nuevas habilidades de modo que al salir puedan llevar sus vidas sin delincuencia. Este sería el principal objetivo, pero si bien nos damos hoy en cuenta, si alguien entra a la cárcel por algún delito menor como robo, y no se encuentra con las medidas cautelares necesarias, pues el sujeto aprende más que nada otros delitos graves ahí mismo dentro de la cárcel, por lo que no existe una buena reinserción social y haciendo que estos se encuentren o conduciéndolos más que nada a los reclusos en un ciclo de liberación y encarcelamiento. O sea, es como de que cometí un delito, voy a salir, vuelvo a hacer el delito y vuelvo a entrar, y retomándolo así en una forma en la que pues ya es vista normalmente para la sociedad. El siguiente capítulo del manual habla acerca sobre los mecanismos de supervisión. En este capítulo más que nada se abordarán los diferentes tipos de procedimientos de supervisión o revisión. Pues bien, dentro de esta supervisión entra una observación de la cárcel que se encuentre bien administrada, en la que se examinen los mecanismos para realizar denuncias y peticiones que disponen los reclusos. De igual forma se entienda la importancia de los procesos de quejas para las personas privadas de su libertad y de esta forma no violentar los derechos humanos que le corresponden a cada recluso, logrando que ellos obedezcan las normas dentro de la prisión, de tal forma que ni los administradores penitenciarios o reclusos sean maltratados y violentados. Por último, el capítulo 16 habla acerca de temas superando los desafíos como enfoques estratégicos. En este último capítulo se invita al grupo a involucrarse en un proceso de planificación estratégica para elaborar un plan básico para hacer frente a los desafíos obtenidos durante la impartición del manual, en la que los ejercicios realizados, los puntos y anotaciones que se tomaron por cada capítulo, se les pide a los participantes analizarlas y evaluarlas de tal manera que puedan explorarse así de una forma rápida en el ambiente en el que ellos se encuentren, si su factor es afectar o ya sea brindar apoyo para reformar las prisiones y obtener como resultado el mejoramiento de servicios penitenciarios. Yo le vengo a exponer lo que viene siendo la gestión y administración de establecimientos penitenciarios. Bien, esto, como bien lo habíamos platicado anteriormente, los pilares de la administración y gestión en cualquier tipo de campo son la planificación, la ejecución y el seguimiento de estas estudiadas normas. Por lo que
Algunas medidas de seguridad son impuestas a lo largo del estudio de los reos, debido a que el comportamiento de cada individuo es diferente. Bien, de igual forma, uno de los subtemas que vienen en la gestión y administración es la seguridad y la custodia. La seguridad se basa más en lo que viene siendo dentro de la institución y de igual forma fuera de la institución, que nos dice, es el ámbito de la administración de establecimientos penitenciarios asociados a la gestión dentro de los procedimientos destinados a garantizar el buen orden dentro de los establecimientos penitenciarios y la integridad física tanto de las personas que hacen vida dentro del recinto como las instalaciones del establecimiento. ¿A qué se debe? Como les mencionaba yo, buscan primordialmente la estabilidad de lo que viene siendo interno con interno. Que no haya riñas, ni revueltas, ni ningún otro tipo de violencia, en donde pues su principal objetivo es el orden y la consolidación de una sociedad dentro de las instalaciones. Por lo que podemos decir que se clasifican dos vertientes, que es la seguridad externa, que se encarga de garantizar la permanencia de las personas privadas de libertad dentro del establecimiento de reclusión, es decir, que no haya fugas, que no haya pérdida de estos reclusos a lo largo de lo que viene siendo una reinserción completa. De igual forma, la seguridad interna, encargada de mantener el buen orden, el régimen interno, la convivencia pacífica y el desarrollo de las actividades propias del establecimiento penitenciario. En este sentido, podemos decir que la convivencia es fundamental, ya que lo que se busca es que el interno tenga una debida reinserción. Bien, la custodia penitenciaria comprende los procedimientos de registro y revisión. Bien, según el autor del libro, menciona que estos registros y revisión sirven para lo que viene siendo los estándares de seguridad interna. ¿En qué sentido? En que las personas que entran como familiares, como de igual forma personas que trabajan en esa institución, tienen que ser más que nada resguardados, y todo objeto que pueda ser dañino para las personas dentro de las instituciones son confiscados. En ese sentido, podemos decir que tratan de tener un orden y no provocar ningún tipo de riña o de escape dentro de esas instituciones, tomando algunas medidas como son, antes de entrar a lo que viene siendo el sistema de reclusión o el sistema de reinserción, cada persona tiene que ser pasada a través de una máquina que le checa lo que viene siendo algún tipo de material, si son metales, objetos punzocortantes, o si tienen algún tipo de dispositivo de rastreo, en donde pues puede poner en peligro la vida del interno. Tenemos aquí de igual forma que nos indica las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, según en 1977, adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, que estas fueron modificadas en 1955 y aprobadas por el Congreso Económico y Social de 1957 y pues ratificadas en 1977. Esto nos muestra que tomaron un ejemplo más que nada de algún proceso exterior, por lo cual vieron que su funcionalidad era similar. Lo único que hicieron fue modificar en algunas partes, ya que pues varía entre
los reos que se encuentran dentro de algunas instituciones. Bien, abarca los procesos asociados tanto en la discriminación de acuerdo a los criterios legales y conductuales de las personas privadas de la libertad, como a cubrir las necesidades de estas de tal manera que puedan desarrollarse a través de una atención integral e individualizada en función de sus capacidades, habilidades y destrezas. Bien, en esto más que nada se especifica el autor en que la clasificación consiste en que vas a separar un individuo o un interno que tiene ciertas habilidades o inclusive que tiene ciertos impedimentos, como son algunas enfermedades cardiovasculares o algunas enfermedades simplemente corporales, hasta en donde viene siendo la discriminación por parte de otros presos, o de igual forma la discriminación que viene siendo la legal, que es donde clasifican entre el más peligroso o el índice de más peligrosidad hasta el índice de menos peligrosidad. De igual forma, inculcarles a las personas privadas de la libertad la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la actitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encimado a fomentar en ellos el respeto entre sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. Más que nada eso se basa a la atención integral. ¿En qué sentido? En que la atención integral es para que aquel reo o aquella persona, ¿no?, que tiene problemas para mantener una conducta estable y se desvía para tener una conducta delictiva, pueda aprender el cómo un trabajo puede llevarlo a mejores cosas, que el delinquir no sea una opción para este individuo. Bien, de igual forma nos encontramos con el subtema de gestión de talento humano. Se refiere a los procesos asociados a la selección, capacitación y adiestramiento de las compensaciones, así como la administración de tareas y espacios del personal, atrevida pues al establecimiento penitenciario, lo que vienen siendo algunas actividades, la cual se enfocan en ver el talento que tiene cada individuo y así poderlo definir en un taller determinado, que el delinquir no sea una opción para este individuo. Bien, de igual forma nos encontramos con el subtema de gestión de talento humano. Se refiere a los procesos asociados a la selección, capacitación y adiestramiento de las compensaciones, así como la administración de tareas y espacios del personal, atrevida pues al establecimiento penitenciario, lo que vienen siendo algunas actividades, la cual se enfocan en ver el talento que tiene cada individuo y así poderlo definir en un taller determinado, ya sea porque el individuo no quiere cooperar y no quiere entrar a un taller por sí mismo y se le asignará a uno dependiendo de sus habilidades encontradas en el transcurso del estudio, o de igual forma que encuentre más facilidad en hacer una determinada tarea. Igual este se clasifica en lo que viene siendo el personal. ¿En qué sentido? En que las personas administrativas son elegidas por un sistema jerárquico en donde si una persona se le facilita el tratar a los reos, se le asignará alguna determinada tarea que tenga que incluir esta parte o esta sección para aprovechar algunas habilidades ya marcadas. Bien. De igual forma, otro de los subtemas son
asuntos logísticos. Bien, estos se refieren a los requerimientos operativos básicos que hacen posible el funcionamiento del establecimiento penitenciario en sus procesos, tales como el transporte, alimentación y mantenimiento. Son indispensables para la vida y armonía más que nada dentro de las instituciones. ¿En qué sentido? En que más que nada no olvidemos que es un proceso de humanización, por así decirlo, ya que se busca la debida reinserción en un trato digno, ya que pues desde que los derechos humanos son inculcados en lo que viene siendo un sistema penitenciario, se respetan de igual forma los derechos, tanto de las personas que integran el sistema y de igual forma las personas que quieren inculcarse o quieren ser salvadas más que nada por este mismo sistema. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. Esperamos y sea de su agrado.